En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios les bendiga, amados. Yo estoy muy agradecido al Señor por ustedes, a causa de la perseverancia que ustedes han mostrado en el estudio de esta epístola que hoy concluimos. En estos 20 minutos concluimos. Qué bueno es perseverar, porque quiero decirles que las epístolas fueron escritas para leerlas desde un principio hasta el fin. Es una carta. Es como si usted recibiera una carta de un familiar, de un amigo o de una amiga. Usted no va a leer la carta a pedacitos, un poquito, unos renglones el día de hoy, otros renglones el día de mañana, otros renglones en la próxima semana. No se lee así una carta. Una carta, al abrir el sobre, se extiende y se lee. Se lee desde el principio hasta el final. Así debemos de leer estas cartas que el Espíritu Santo escribió para nosotros utilizando a hombres como el apóstol Pablo y otros. Así que gracias a Dios que terminamos esta carta. Estamos en el capítulo 16, donde Pablo hace recomendaciones y saludos. Las recomendaciones es que desde el principio que se fundó la iglesia, se introdujeron falsos maestros, falsos pastores, adulteraban la palabra de Dios, agregándole conceptos, ideas, filosofías de hombres. Entonces Pablo dice, tengan cuidado, apártense de esas personas, no le vayan a dar el púlpito a esas personas, no tengan comunicación con ellos, comunión con ellos, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Verso 18, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Eso es, no debemos de ser ingenuos. Es cierto que somos personas que hemos dejado la malicia, pero no, la ingenuidad no es una virtud, es un defecto de carácter. No, en cuanto alguien nos predique, nos enseñe, usted tiene que constatar a la luz de las Sagradas Escrituras si esa persona está enseñando conforme a las Escrituras o está enseñando afuera o aparte de las Escrituras, o si está torciendo las Escrituras. Tiene que tener allí cuidado. Por eso nuestros pastores nos dicen que vayamos al templo a adorar a Dios, pero que llevemos nuestra Biblia. Y por eso los pastores predican, citan el texto bíblico donde van a basar su sermón. Y ahí usted lee a ver si está predicando conforme a las Escrituras. No debemos de ser ingenuos. Y dice aquí que con palabras suaves y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Son muy astutos porque están guiados por Satanás. Hay un dicho que dice que sabe más el diablo por diablo. Es decir, que Satanás sabe cómo engañar a la gente porque tiene años, siglos de experiencia engañando a las naciones,
a las personas. Así que tengamos cuidado. Verso 19, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Dice Pablo que muy pronto Dios nos dará la victoria, que Satanás será aplastado bajo los pies de la iglesia. Cuando uno lee ese texto, uno le viene a la memoria lo que Dios le dijo a Satanás, que Cristo iba a aplastar la cabeza de la serpiente, que la serpiente le mordería en el calcañar, pero que la simiente de la mujer le daría un golpe mortal al diablo aplastando su cabeza. Bueno, la mujer actualmente, la prometida del Señor, la novia del Señor, que es la iglesia, tendrá su triunfo final sobre el diablo. Mi Dios pues aplastará en breve bajo vuestras plantas la cabeza de Satanás, bajo vuestros pies. Lo que está diciendo Pablo es que la iglesia obtendrá victoria sobre todos los enemigos de Cristo y los enemigos de la iglesia misma. Victoria sobre el mundo, sobre el pecado, victoria sobre Satanás y sus principados, potestades, gobernadoras, victoria sobre el sepulcro, porque resucitaremos. La victoria de la iglesia es completa, total y segura, porque Cristo está en nosotros. Y la victoria de Cristo sobre estos enemigos mencionados ya se efectuó. Y nosotros estamos en Cristo y somos más que vencedores. Así que ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo futuro, absolutamente nada creado por Dios podrá separarnos del amor de Dios. Somos más que vencedores. Así que esta promesa final, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Os saludan Timoteo, mi colaborador, Lucio, Jasón, Sosípater, mis parientes, yo, Tercio, que escribí la carta. O sea, Pablo le dictaba y él escribía. Que escribí la carta, os saludo en el Señor. Os saluda Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Luego Pablo, como era su costumbre, terminaba sus epístolas con una doxología, una alabanza que daba gloria y exaltación a Dios por su inmensa gracia, por las riquezas de su sabiduría manifestada y revelada a los seres humanos, es decir, a nosotros, los escogidos, la iglesia. Y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos antiguos, pero ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Una doxología maravillosa
después de que Pablo escribe este tratado doctrinal y teológico, donde Pablo expone y explica todas las doctrinas maravillosas del Evangelio, la doctrina de la fe, porque dice: yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Esto es en sí el tema principal de esta epístola, el Evangelio de Jesucristo, que es una manifestación del supereminente poder para salvar a los seres humanos. También en esta epístola Pablo habla del pecado, que es universal, cómo entró el pecado al mundo y las consecuencias de este pecado, que es la depravación total del ser humano, y consecuencias como que el hombre está separado de la presencia de Dios, muerto espiritualmente, muerto físicamente, y que cuando todo mundo comparezca en la resurrección en el tiempo postrero, comparezcan todos los impíos delante de Dios, serán juzgados según las cosas escritas en los registros, en los libros que Dios tiene, y los seres humanos serán lanzados a un lago de fuego. Todos aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, porque ellos rehusaron creer en Jesucristo y no creyeron en Él, sino que permanecieron en sus pecados. Así que serán lanzados a un lago de fuego que arde con azufre. Esta epístola también explica el remedio que Dios provee para el pecado, para expiar el pecado, para anular el pecado, que es la muerte redentora y expiatoria de Jesucristo. Pablo en esta epístola aborda el tema de la salvación, no solamente el tema de la universalidad del pecado y de las consecuencias del pecado, sino que Pablo dice que Dios envió a su Hijo Jesucristo al mundo para salvar lo que se había perdido, y que a través de su muerte expiatoria ahí en la cruz, cuando Jesucristo tomó sobre sí mismo los pecados nuestros, la culpabilidad de nuestros pecados, y murió por nosotros, pagando así la pena del pecado, que es la muerte, entonces el Señor es mostrado aquí por el apóstol Pablo como el medio para salvarnos, y que no hay otra salvación que no provenga de Jesucristo, porque Jesucristo tiene la exclusividad de esta salvación, porque no ha sido dado a los seres humanos bajo este cielo otro nombre en el que podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesucristo, el cual dijo de sí mismo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. En esta epístola también hemos visto que Pablo explica que Dios no nos declara culpable en virtud del sacrificio de Cristo, y que nosotros hemos creído en el Señor y hemos sido participantes de su gracia salvadora, y que su sangre derramada en la cruz nos ha limpiado de todo pecado. Y que no solamente el Señor nos ha perdonado, nos ha salvado, sino que nos ha justificado. Este tema se aborda bastante desde el capítulo 3 hasta el capítulo 5 y 6, donde se habla de que justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 6 habla de cómo poder vencer la tendencia al pecado y de la carne
capítulo 7 habla de que nosotros hemos sido liberados de la ley y que ya estamos no bajo la ley, sino bajo la gracia. Capítulo 8 habla del plan eterno de salvación, de la predestinación, que Dios nos conoce desde antes de la fundación del mundo, que nos predestinó, que en su tiempo nos llamó y nos justificó, y que a su debido tiempo, cuando Él venga, seremos glorificados. Y habla también de la seguridad de la salvación, hermanos, donde se dice que ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni ninguna cosa creada, ni ninguna experiencia de la vida, ni la muerte, absolutamente nada cuanto es y existe en este universo creado por Dios, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amados hermanos, la obra de Dios es perfecta. En Cristo estamos plenamente seguros y la Biblia declara que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios. Como también en San Juan se declara que estamos en las manos de Cristo y en las manos del Padre, y que nadie podrá arrebatarnos de las manos del Padre, porque el Padre es mayor que todos. Así que esta epístola es maravillosa, y no solamente nos habla de esto, sino que en los capítulos finales está la parte práctica, donde se declara que nosotros debemos de ofrecer cotidianamente, diariamente, nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, y que debemos de renovar nuestra mente para que conozcamos y experimentemos la voluntad de Dios, que es buena, agradable y que es perfecta. También se nos habla de los dones espirituales, que son las herramientas y habilidades que Dios nos ha dado para que nosotros podamos servir con efectividad en la obra del Señor. Y que a todos se nos ha dado dones, y que la vocación de la iglesia es el servicio. Se habla de relaciones, cómo deben de ser las relaciones entre nosotros los cristianos y con todos los seres humanos, que debemos de amarlos, que debemos de hacerles el bien, y que nunca debemos de pagar mal por mal, sino que a las personas que nos hagan daño, hacerles bien, para que así podamos vencer el mal con el bien. Se nos dice que debemos incluso amar a nuestros enemigos. Dios nos ha dado esa capacidad de procurar hacer el bien a toda persona, aunque esas personas sean nuestros enemigos. Se nos dice que debemos aprender a recibir a los hermanos, no para contender sobre opiniones humanas o sobre prejuicios religiosos, sino para edificación mutua, para mostrar hacia los hermanos ese amor de Cristo que no hace acepción de personas. Y al final del libro encontramos nosotros que Pablo da un saludo a todos los hermanos y hermanas que él ha conocido en su ministerio, hombres y mujeres que están sirviendo al Señor, porque Dios no da las capacidades para servirle en base de sexo, sino en base de su soberanía. A quien quiere le da este ministerio, este otro ministerio, esta capacidad y don, porque Dios lo que ve es el corazón de personas, hombres y mujeres, que tienen la capacidad de servir en la obra del Señor, según Dios le haya dado esa capacidad. Así pues, amados hermanos, hemos concluido el estudio de este libro de Romanos. Ya mañana empezamos el estudio de un libro que es eminentemente práctico, que es el libro de Santiago,
yo lo espero a usted que acuda a estas clases de este libro de Santiago, porque vamos a ser grandemente edificados si el Señor así lo permite. Bien, hermanos, Dios le bendiga, Dios le guarde, ame al Señor con todo su corazón, respete las autoridades, porque todas las autoridades emanan de Dios, honre al gobernante de este país o los gobernantes, honre también a su pastor y obedezcan a sus pastores. Y el Dios de paz estará con usted, conmigo y con todos. Que el Señor le bendiga y le guarde. Amén. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Sidkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.